Son las 7 de la mañana, 6 de la mañana en Canarias, sexta semana de guerra con Irán y este martes a las 8 de la tarde, hora de la costa este de Estados Unidos, finaliza el último ultimátum de Donald Trump ofrecido a Irán para que reabra el estrecho de Hormuz. De momento, Irán ha dicho que no. Plantea una contraoferta, algunos puntos y algunas medidas para firmar un alto el fuego con Estados Unidos siempre y cuando el alto el fuego sea permanente y no temporal. El mundo en vilo, los mercados en vilo, el dinero en vilo, a la espera de la nueva fecha ofrecida por el presidente de los Estados Unidos. ¿Nos la creemos? ¿De verdad Donald Trump puede arrasar Irán en tan solo una noche? Como decía en las últimas horas, ¿de verdad va a atacar su infraestructura eléctrica, energética y sus puentes, como hoy a las 8 de la tarde, hora estadounidense? Irán no acepte las condiciones de los Estados Unidos, el mercado desconfía, no tanto la bolsa, sino el petróleo. Fíjense, a esta hora, el precio del futuro del West Texas, el barril de referencia en Estados Unidos, cotiza en $115. El futuro del Brent, con entrega en junio, cotiza en la zona de los $110. El mercado tenso, mientras atendemos a los mensajes de las empresas. Espectacular el de Samsung, multiplica por 8 su beneficio y se dispara en bolsa. Y ya tenemos los detalles de la salida a bolsa de SpaceX, que va a depender mucho del apetito, del hambre del inversor minorista para colocar con éxito este verano la compañía espacial. El espacio es el que manda, no por SpaceX, sino por la misión Artemis II. Ha conseguido un hito. Por primera vez hemos observado la cara oculta de la Luna. Por primera vez hemos batido un récord de distancia de separación de los astronautas con la Tierra, 252.756 millas. La nave Orión regresa a casa, considera a esta hora que la misión está cumplida. Buenos días. Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco. Muy buenos días, estamos de vuelta después de las vacaciones de Semana Santa y el mercado sigue igual, el mercado sigue al rojo vivo, sigue caliente, sigue tenso y eso lo percibimos en el mercado del petróleo donde a esta hora el barril West Texas, agárrense, cotiza en los $115. Hoy, 8 de la tarde, acaba el nuevo ultimátum de Donald Trump. Escúchenle. Giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. Amenaza de Donald Trump, como Irán no acepte su ultimátum y su alto el fuego, atacarán su infraestructura eléctrica, energética, sus puentes. ¿Verdad o mentira? 6 semanas de guerra, el petróleo por las nubes. Cierto que en las últimas horas, este lunes, han pasado hasta 8 barcos por el estrecho de Hormuz. Algo de tránsito hay, pero no suficiente como para calmar el precio del petróleo. Dicen países como Irak que si se declarase el alto el fuego en apenas una semana, conseguiría reanudar a niveles normales, habituales, su exportación de petróleo. Y a pesar de estos mensajes de optimismo, el precio del petróleo sigue tenso. Veremos qué hace hoy la renta variable europea, la asiática con tono mixto y con esa mirada puesta en Samsung. Espectacular el resultado que avanza el mayor fabricante de chips del mundo, que enseguida les va a detallar Sandra Torrecillas. Pero el precio del petróleo es el que manda a esta hora, subiendo con fuerza también en Europa. A esta hora, vigilando el cruce del euro-dólar, 1,1538. Atención, en una semana capital para conocer cómo está la inflación en Estados Unidos, PCE Index el jueves, el viernes dato de IPC en Estados Unidos y ya se espera se vaya al 3% seguro, por encima del 3% prácticamente. Ya no lo está dudando nadie. Los Estados Unidos, donde la herramienta que nos indica dónde estarán los tipos de interés a lo largo de este año 2026
ya señala que este año no se podrá bajar el precio del dinero en Estados Unidos por la presión en los precios, por culpa de la guerra, por la escalada de los precios del petróleo. Ahí está la clave del análisis que les vamos a ofrecer hoy en Capital, la Bolsa y la Vida, 7 de abril, una jornada en la que sí también Donald Trump ha hablado con los 4 astronautas, con la tripulación de la nave Orión de la misión Artemis II. Special hello to Artemis II. Today you've made history and made all America really proud, incredibly proud. We have a lot of things to be proud of lately, but this is there's nothing like what you're doing, circling around the moon for the first time in more than a half a century and breaking the all-time record for the farthest distance from planet Earth. Pues felicitaciones del presidente de los Estados Unidos a la tripulación, a la que vamos a escuchar enseguida en una noche, en unas hóricas históricas para las misiones de la humanidad con este viaje de Artemis II, un día en el que vamos a detallarles la salida a bolsa de SpaceX enseguida con Guillermo Luna y por supuesto hablaremos del capital privado, la última firma en limitar los reembolsos a los partícipes de capital privado ha sido Barings en Estados Unidos. Enseguida las claves, esto es Capital, la Bolsa y la Vida, dirección técnica Esther La Paz, Íñigo Jalón. Sí, vamos a ir con titulares enseguida, pero antes, la historia de la humanidad en el espacio. And we spent a bit of time this morning looking out the window and we're able to see them now both with our naked eye and through the long lens, and so we feel this is a good time to send this down. Están escuchando a uno de los astronautas de la tripulación del Orión en la misión Artemis II tras observar la cara oculta de la Luna, esas 6 horas que han pasado al otro lado de la Luna, proponiendo nombres para algunos de los cráteres que han visto. A uno de ellos proponen uno de los nombres. Proponen el nombre de Integridad. A otro de ellos proponen llamarle Carol. And the second one, and especially meaningful for this crew, is a number of years ago we started this journey in our close-knit astronaut family, and we lost a loved one. And there's a feature in a really neat place on the moon. And it is on the near side, far side boundary. In fact, it's just on the near side of that boundary. And so at certain times of the moon's transit around Earth, we will be able to see this from Earth. And so we lost a loved one. Her name was Carol, the spouse of Reed, the mother of Katie and Ellie. El mundo en guerra y los astronautas proponiendo nombres para los cráteres que están en el lado oculto de la Luna. 7 de abril del año 2026. Vamos con los titulares de esta jornada y con Miguel San Martín. Buenos días, Miguel San Martín. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reitera sus amenazas a Irán. Recuerda que el ultimátum para su acuerdo acaba a las 8 de esta tarde, hora de la costa este de Estados Unidos. Para que reabran el estrecho de Hormuz, si no les asegura, buenos días otra vez, que van a volver a la edad de piedra al acabar con todas sus infraestructuras. Pero a la vez Trump también insiste en que la contraoferta de Irán a su propuesta tiene cosas buenas, pero dice que él tiene una mejor y que lo hará llegar a través de los mediadores de Pakistán. Según el medio Axios, Estados Unidos, Irán y varios países debaten los términos de un posible alto el fuego de 45 días que podría conducir al fin definitivo de la guerra que hoy se encuentra en su día 39. Así lo explicaba Trump. Tenemos un plan debido al poder de nuestro ejército donde cada puente en Irán será diezmado para las 12 de mañana por la noche, donde cada planta de energía en Irán estará fuera de servicio, ardiendo, explotando y para nunca más ser utilizada. Me refiero a una demolición completa.
para las 12. Y sucederá en un periodo de 4 horas si quisiéramos. No queremos que eso pase. Esas 12 son las 4 horas que después de las 8 de la noche tardaría para hacer esa destrucción total. Si no la aceptan, la contraoferta de 10 puntos entre los que se encuentra el fin de las hostilidades, un protocolo de paso seguro por el estrecho y el levantamiento de las sanciones. Además, Irán negocia con Omán un procedimiento para el tránsito seguro de barcos por Hormuz tras una reunión que ha habido esta noche entre los ministros de Exteriores de ambos países. Trump vuelve a cargar contra la OTAN, Miguel, a la que le acusa de falta de apoyo en su guerra contra Irán. Dicen que es una mancha que nunca olvidará, insisten que está muy disgustado, aunque adelanta que el miércoles recibirá en la Casa Blanca al secretario general de la Alianza, Mark Rutte, y se muestra convencido de que le va a decir de que van a enviar activos a la zona, al estrecho. De todas formas, vuelve a calificar a la OTAN de tigre de papel y carga también contra otros aliados, Corea del Sur, Japón, Australia, por no dar apoyo para asegurar el paso por el estrecho. También reitera su descontento con los socios europeos porque no le han querido dar, dice, Groenlandia. Mientras tanto, Teherán ha vuelto a ser atacada esta noche en una ofensiva conjunta de Estados Unidos a Israel. Según fuentes del régimen, han sido bombardeadas zonas residenciales de la capital. Israel confirma que se han dirigido a las infraestructuras sin precisar qué puntos concretos han sido alcanzados. Además, Irán advierte de que ha comenzado un efecto dominó de fuego que nadie puede detener tras los ataques contra las principales plantas petroquímicas del país, a lo que asegura que van a responder con misiles contra Israel, Emiratos Árabes y Kuwait, todo después de que 2 plantas del complejo Surpars, con las mayores reservas mundiales de gas, fueran alcanzadas por los bombardeos. El presidente de China, Xi Jinping, pide acelerar la construcción de un nuevo sistema para garantizar la seguridad energética del país por el cierre del estrecho de Hormuz. Según la televisión estatal, Xi dice que no mencionado específicamente el conflicto de Oriente Medio, subraya que China debe planificar y construir un nuevo sistema energético en un contexto en el que impulsan un país más, un esquema más diversificado de suministro. Además, insta a desarrollar la energía nuclear de manera activa, segura y ordenada y construir un sistema de producción, de suministro, almacenamiento y comercialización de energía. Recuerda la televisión pública que a finales de febrero la capacidad instalada de energía eólica y solar había crecido un 30% interanual, que las renovables suponen casi el 40% del total del país, pero también recuerda que el carbón es la base energética del país y debe desempeñar un papel de respaldo. A ver, importante, la industria de los fertilizantes aquí en España, en nuestro país, anticipa posibles cierres de plantas si se extiende o si se agrava la guerra con Irán. Y afirman que con el daño a las rutas comerciales de materias primas el impacto puede acrecentarse y afectar a la actividad de las empresas. Recuerda que todo esto amenaza al campo y a la producción de alimentos. Por el estrecho de Hormuz circula casi la mitad del azufre mundial y países como Irán, Qatar, Arabia Saudí, entre otros, concentran el 34% de la urea, el 23% del amoníaco y el 18% de fosfatos amónicos, claves para el sector. Destacan que la campaña de siembra se puede ver en riesgo y piden apoyo a la industria y ayudas a los agricultores para que les garanticen el acceso a los fertilizantes. Bueno, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, vaya polémica ha creado en las últimas horas con las cifras de afiliación al anunciar más de 22 millones de personas cotizando según el dato ajustado. Algo que no corresponde con el registro real de marzo del Ministerio de la Seguridad Social, que fija la afiliación media efectiva en 21,88 millones. La serie desestacionalizada sirve para medir tendencia, pero no refleja el volumen real de ocupados de cada mes. Además, la cifra del último día del mes era todavía menor, 21,86 millones. Otro punto que también ha provocado controversia, que Sánchez daba esas cifras a las 8:22 de la mañana, con lo que se les saltaba el embargo, que era a las 9. El propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también antes de las 9, corregía el dato de Sánchez y advertía de que los 22 millones no son afiliados como personas. Esto implica que una misma persona puede contar con varias afiliaciones, como ocurre con los trabajadores pluriempleados o quienes compatibilizan prácticas con un contrato parcial. El PP alerta de que solo 2 de cada 10 contratos indefinidos son a jornada completa. Bueno, de esta polémica de los 22 millones de cotizantes hablaremos en la gran tertulia de la economía a partir de las 8 de la mañana con Fernando Zunzunegui, Eduardo Abad de UPTA y Carmen Morales de IE Business School. Y un apunte más, Miguel. Mañana arranca la campaña de la renta 2025. El salario mínimo interprofesional queda exento, sube los impuestos para las rentas del ahorro más altas. Se podrá presentar por internet hasta el 30 de junio. Entre las novedades, Hacienda refuerza el control sobre alquileres turísticos, negocio digital, criptomonedas y grandes patrimonios. También gana peso la información financiera mensual sobre cobros con tarjeta y el Bizum para autónomos y empresas. Se mantiene la reducción del 5% en módulos para autónomos desde el 6 de mayo. Se puede presentar por teléfono y desde el 1 de junio de forma presencial en las oficinas. Precio del petróleo, atención, porque está disparado, $115 el futuro del West Texas en Estados Unidos. Con el analista financiero Juan Ignacio Crespo ofreceremos todas las claves de la tensión en los mercados
en la sexta semana de guerra. A partir de las 8 de la mañana, con Luis Vicente Muñoz, en la agenda de este martes, en la que Europa, las bolsas europeas se reincorporan ya al ritmo habitual, con la apertura a las 9 de la mañana. ¿Qué referencias macro tenemos, Sara Bot? Buenos días. Muy buenos días, Laura. Hoy martes se publican los datos de PMI del sector servicios y compuesto de marzo en las principales economías. También conoceremos el índice de confianza del inversor Sentix de la zona euro de abril. El Tesoro español subasta letras a 6 y 12 meses y también emite deuda a Francia. En Estados Unidos, se conocerá la encuesta ADP de empleo, el Redbook de ventas minoristas y pedidos de bienes duraderos. Hoy Día Mundial de la Salud. Yo me pregunto, ¿qué es eso para una robota? ¿Estar bien cargada? ¿Bien engrasada? ¿Con unos chis nuevos? ¿Qué será? Jeje, chao. Bueno, pues gracias, Sara. Nos alegramos de escucharte a la vuelta de las vacaciones. Vamos con más frentes abiertos, porque no solo el petróleo tiene en tensión a los mercados financieros. Seguimos recibiendo warnings del capital privado. Es un listado a las empresas que estaban cotizando en el S&P 500 hace 30 años. Te sorprenderías de las que quedan ahora. Claro. O sea, son poquísimas. Sí. Pues eso lo puedes trasladar a mercados de capital privado. O sea, al final, al cliente lo que tienes que garantizar es que es consciente de todos los escenarios que pueden pasar. Si puede pasar el ejemplo que ponías de Apolo, de que cierren los reembolsos, el cliente tiene que saberlo de antemano, que sepa que es una posibilidad y que se tienen que dar ciertos criterios y ciertas condiciones para que eso pase. Eso no quiere decir que sea una estafa, no quiere decir que haya cucarachas ni que vengan 50 detrás. Lo que sí quiere decir es que tú estás comercializando un producto con ciertos beneficios y ciertos riesgos. O sea, private equity es una cosa, deuda privada es una cosa, un fondo cerrado es una cosa y un fondo evergreen con ventanas de liquidez es otra. Y la gente tiene que saber dónde se está metiendo a la hora de invertir en esto. En capital privado, esto es poniéndome mi gorro de inversor, es verdad que un family office que tiene por delante 60 años, porque realmente está invirtiendo para los nietos, pues ahí puede meter mucho capital privado, pero yo creo que para un inversor minorista, pues poner quizá un 10% me parece lógico y bajo este punto de vista me parece un buen activo, es distinto, es un universo de pesca distinto, esto es importante. Bueno, pues son las declaraciones que recogemos en el último episodio de Investing Talks. Pueden acceder a él en el canal de YouTube de Capital Radio, en la que habla desde la London Stock Exchange Group Raúl Suárez, desde My Investor, Ignasi Vila de Sau y Ruth Martín desde Crescenta. Un análisis en el que abordamos hasta qué punto se ha desencadenado una bomba de relojería en el capital privado. Explican, insisten en un análisis de más de media hora que pueden rescatar en el canal de YouTube, como lo importante, lo más importante y lo más crucial es que el inversor conozca en qué tipo de producto que está invirtiendo, que el asesor lo explique, pero explican también la regulación y los límites que hay, por ejemplo, en un país como el nuestro, como España, para invertir en el capital privado. Los últimos episodios internacionales de capital privado, pues atención, porque Goldman Sachs nos daba a entender en la jornada de lunes que no está teniendo ningún problema con sus solicitudes de reembolso en los productos de capital privado con sus inversores, pero Barings sí ha explicado que ha limitado también al 5% los reembolsos de algunos de sus inversores en productos de capital privado. En medio de todo esto, la gran noticia de las últimas horas, Blue Owl. Ahí se empezó a desencadenar el temor con el capital privado. Bueno, pues ayer en Wall Street, Blue Owl marcó mínimos históricos en bolsa, lo que está evidenciando que hay una desconfianza brutal en el mercado, en las empresas centradas en este segmento. Capital, la bolsa y la vida. Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio, con Mabel Calatrava. Capital, la bolsa y la vida. Con Laura Blanco. Bueno, pues a las 8 de la mañana, Luis Vicente, te vamos a escuchar en análisis con Juan Ignacio Crespo sobre la tensión que están atravesando los mercados financieros y ese petróleo en Estados Unidos que ya está de nuevo en los $115 el barril. El futuro del West Texas con entrega el próximo mes de junio. Antes, Luis Vicente, hoy en el regreso de la Pascua, de la Semana Santa, ¿dónde centras tu análisis? Buenos días.
Muy buenos días, Laura. Hoy me vas a permitir una licencia poética sobre la terrible y compleja realidad que tenemos delante, donde el objetivo general es cruzar las líneas, las delgadas y las gruesas, las líneas amarillas y las líneas rojas. En la guerra se cruzan las líneas de fuego, lo estamos viendo. Antes se habían cruzado ya, claro, las líneas de las fronteras, las de la diplomacia también. Se cruzan líneas de injerencia y se intervienen gobiernos extranjeros sin mayores complicaciones durante la noche, mientras que se infiltran agentes boicoteadores, cuando no terroristas, durante el día. Hemos hecho desaparecer las líneas de transparencia en el comercio de interés. Ya no solo las drogas o las armas están fuera de la línea legal. Las sanciones han dado oportunidad a flotillas en la sombra y a mercados negros de una singularidad cercana a la ciencia ficción. Hemos creado nuevas líneas para que un mundo virtual fluya con sus guerras y sus negocios, mayormente oculto a la mirada de la legalidad internacional. Y en los medios, hoy estamos reflejando un mundo visto a través de las líneas torcidas de los mensajes de Trump en las redes sociales y de las líneas oblicuas que trazan por los oscuros cielos de Medio Oriente y de Europa los misiles, los drones y las defensas antiaéreas. Los ataques van rompiendo las líneas subterráneas y las líneas eléctricas, y otras líneas casi invisibles también se han roto, como las de las cadenas de suministro. Las líneas del presente son borrosas, las líneas del futuro están desdibujadas. Las de los precios en los mercados, las del petróleo en particular, están sometidas a presiones y expectativas inconexas. Las líneas de la inflación están girando y con ellas las de los tipos de interés y las de la vida económica de los habitantes del planeta. La línea de los observadores de todo esto, nuestras propias líneas, se están quedando sin dirección. Han entrado en zona de confusión, vadeadas por la potente industria de la desinformación. Mientras que las líneas más gruesas, más importantes, las de los crímenes de guerra, como si las hubiera en realidad, parecen hundirse en el fondo del ruido, como si el daño a los seres humanos solo fuera un indeseado efecto colateral de la incapacidad de nuestra civilización de encontrar el beneficio mutuo a partir del respeto. Estamos cruzando demasiadas líneas. Nadie parece tener ya el poder real de hacerlas respetar. Y esto siempre tiene consecuencias. No seamos ingenuos. No lo somos. A las 8 de la mañana te escuchamos y te seguimos, Luis Vicente, con el análisis de la tensión en los mercados. A esta hora, cruce eurodólar 1,1539. A esta hora, el precio del petróleo en Estados Unidos sube más de un 2%. A esta hora, los futuros americanos cayendo. Está el futuro del Standard & Poor's 500 cotizando en rojo. Veremos cómo cotiza Europa a partir de las 9 de la mañana. Quien cotiza es el mercado asiático. Vamos con las claves. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos días, Laura Blanco. Pues vamos a los mercados asiáticos. Lo que tenemos es tono mixto en las bolsas. Sí, tono mixto, y la verdad es que estamos observando mucha volatilidad durante toda la sesión. Depende en qué momento miremos, pues los vemos con tono rojo o con tono verde. Si miramos ahora mismo, el índice Nikkei está subiendo, pero prácticamente nada, apenas un 0,04%. Hemos conocido en Japón el gasto de los consumidores del mes de febrero, que ha bajado un 1,8% interanual. Ese dato es peor de lo que estaba esperando el consenso del mercado. Miramos también la evolución del yen, que ronda los 159,91 por dólar y se mantiene, por tanto, cerca de ese nivel crucial de los 160 que los operadores observan para evaluar si Tokio podría intervenir en el mercado de divisas. La ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, ha dicho en las últimas horas que el gobierno mantiene un estrecho contacto con los demás países del G7 ante la continua volatilidad que están sufriendo los mercados por la guerra en Oriente Medio. Miramos la bolsa de Corea del Sur. Allí, sobre todo, ha dado un poquito de ánimo los resultados espectaculares de Samsung, que vamos a detallar enseguida. Eso ha hecho que sus títulos subiesen a primera hora en torno al 4%, ha arrastrado también a SK Hynix, aunque ahora las subidas son bastante más moderadas, en torno al 2%, y el Kospi apenas está subiendo un 0,3%. Más animada la bolsa australiana, con subidas que rondan el 2%. Ahí está sobre todo avanzando bancos y mineras. El gasto de los consumidores australianos, además, ha sorprendido por su fortaleza, con subidas del 0,3% en el mes de febrero por segundo mes consecutivo. La bolsa de Hong Kong, por cierto, hoy está cerrada. Están celebrando el día de Pascua, y las bolsas de la China continental sí que están abiertas y
y están cediendo. El CSI 300 un 0,3%, el Shenzhen caídas muy moderadas en torno al 0,16%. Y un apunte más, en Indonesia el Banco Central ha intervenido en el mercado de divisas después de que la rupia haya alcanzado un mínimo histórico frente al dólar. Bueno, y atención a ese precio del petróleo de referencia en los mercados asiáticos, porque la referencia del barril de petróleo americano, pero en Asia, ha marcado máximos históricos esta noche. Mucha tensión en el mercado de la energía, pero cambiamos de pantalla. Citabas el caso de Samsung, sus resultados. El gigante de fabricación de chips de Asia le ha dicho al mercado que ha multiplicado su beneficio ¿por cuánto? Por 8. El incremento ha sido del 755%. Marca un récord en el primer trimestre del año con 37.900 millones de dólares de beneficio operativo trimestral. Ojo a esa cifra, porque eso supone conseguir en el trimestre más de lo que consiguió en el año 2025 en su conjunto. Los ingresos le han subido un 68%, ha superado las previsiones. Miremos por donde miremos, gracias sobre todo a la elevada demanda de chips de memoria para inteligencia artificial. Los clientes, encabezados por los proveedores de servicios en la nube, están aumentando los pedidos para alimentar los servicios de inteligencia artificial. Eso está elevando tanto el volumen como los márgenes del conglomerado, que abarca desde chips hasta teléfonos inteligentes. Los analistas estiman que la contribución ya de la división de chips de memoria ha sido de casi el 90% de la ganancia operativa total. Los resultados completos tenemos que esperar un poquito más, hasta el 30 de abril, ahí ya tendremos datos del beneficio neto y también el desglose por divisiones. Las acciones de Samsung, como decía, se han disparado al abrir la sesión un 5%, después ahora se están moderando en torno al 2%. Bueno, nos vamos a Brasil. Vaya polémica, Sandra, vaya polémica con el fabricante chino BYD, el fabricante de automóviles en Brasil. El país incluye a la compañía china en la lista negra de empresas que someten a sus trabajadores a condiciones similares a la esclavitud. Sí, estas investigaciones comenzaron en 2024. Ahí ya se formó un buen escándalo cuando se reveló que 163 trabajadores chinos fueron víctimas de trata de personas y que vivían en condiciones degradantes, hacinados, sin colchones, se les había retenido el pasaporte y los contratos eran abusivos y unos salarios muy bajos. Aunque BYD lo que hace es responsabilizar a la subcontratista Xinjiang Group, las autoridades brasileñas sostienen que la empresa es la responsable final por la falta de supervisión de sus proveedores. La inclusión en este registro, en esta lista negra, supone un duro golpe a la reputación de BYD en Brasil, un mercado, su mercado de hecho más importante fuera de China, y restringe su acceso a créditos de la banca pública. Bueno, y un apunte más, los bancos estatales de China reparten dividendos récord. Sí, los 6 principales bancos estatales han anunciado un reparto récord de dividendos de más de 62.000 millones de dólares. Son cálculos que ha hecho el diario hongkonés South China Morning Post, y lo hacen por dos motivos: presionados por los reguladores para que den dividendo de forma recurrente y también por el interés de los inversores en activos que generen rentas. Según esta información, los 6 bancos han generado una rentabilidad por dividendo en torno al 4%, más que los depósitos y más que la media de los productos de inversión del país, que es inferior al 2%. Gracias, Sandra Torrecillas. Escuchan la voz de Víctor Glover, uno de los miembros de la tripulación de la nave Orión de la misión Artemis, proponiendo nombres para algunos de los cráteres que han observado la cara oculta de la Luna. Después de reconocer, ha dicho Glover, que el Terminator, esa línea que divide la parte de la Luna que vemos de la que no vemos, ha sido una de las imágenes más fascinantes que ha visto en su vida. Look at Oriental on the far side and then draw a line straight up to Ohm on the far side.